en Gálatas 5:24, por favor. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y hay una ilustración que yo quiero dar de mi vida personal. En Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando nuestro pastor César Marín predicó la serie de una vida en obediencia basada en el fruto del Espíritu, recordé mi experiencia estudiantil y como resultado me hice un autoexamen sobre mi caminar en el Espíritu. En tiempos escolares, a la verdad no fui un excelente alumno y pasé por situaciones difíciles y vergonzosas, como haber reprobado materias. Y la única oportunidad que tenía de pasar esas materias era presentarme en exámenes extraordinarios. El reprobar entendí que era por rebeldía, por desidia, por apatía, por flojera, y la raíz era el haber tomado malas decisiones. ¿Cuántas veces de nosotros no hemos tomado malas decisiones? Me apoyé en mi propia prudencia, en mi propia confianza. La consecuencia fue reprobar y solo tenía una oportunidad. Era estudiar hasta lograr aprobar esos exámenes. La pregunta: ¿quién de ustedes, no levanten la mano, quién de ustedes no ha experimentado el haber sido reprobado en alguna materia, en un examen? ¿Y sabías que esta situación, sin darnos cuenta, estamos pasando por las mismas malas decisiones de rebeldía, de desidia, de apatía, flojera, en relación a nuestra vida como cristianos? En la cual podemos ser reprobados, pasar de panzazo o ser aprobados. De cualquier forma, nuestra oportunidad es estudiar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Conocemos el fruto del Espíritu, pero no lo reconocemos en nuestra actitud diaria. ¿Te has preguntado qué calificación obtendrías si te calificaras del 1 al 10 en relación al fruto del Espíritu en tu vida? Yo me hice esa pregunta. ¿Estás llevando y caminando como es digno de Cristo con el fruto del Espíritu? En Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí es algo bien importante, es que toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, ¿qué será? Serán los sujetos a juicio. Y esto entra el dominio propio. El dejar de maldecir, de decir malas palabras, de hacer cosas que no son, eso es una decisión que yo tengo que tomar. Yo siempre he puesto como ejemplo cuando yo dejé de tomar. Yo tomaba mucho, era alcohólico, ya he platicado ese testimonio, pero quiero llegar a este punto. Cuando yo le puse a Dios que quise dejar de tomar, nunca le dije: Señor, quítame la copa. Yo le dije: quítamela. Cuando tú quieres tomar decisiones y que el fruto del Espíritu llegue a tu vida, lo que tienes que hacer es tomar la decisión. Tiene que entrar en ti el dominio propio. Siendo sinceros, ¿qué calificación te pondrías
ya tenemos una explicación. Creo que la explicación que nos dio el pastor César fue exageradamente amplia, como para que pudiéramos entender con palitos y con piedritas y con manzanitas todo la definición que nos dio el pastor, que para mí fue excelente, y no por quedar bien con él, pero me llevó a calificar mi actitud. Pero ya tenemos una explicación muy amplia, ¿sí? Ya lo conocemos, ahora nos toca reconocerlo. Todos los días entro en mi salón de clases. Yo tengo un salón de clases y tengo un gimnasio. Ese gimnasio es mi taxi, porque ustedes saben que yo soy taxista. Y es el lugar donde todos los días tengo que practicar el fruto del Espíritu. El amor a la gente, el gozo cuando alguien se sube, la paz que debo tener, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y sobre todo el control propio. Porque muchas veces uno dice, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Sí, no sea microcrucero, ciclista, motociclista o hasta peatón, ¿no? Pero lo que pasa en nuestra vida es que hay algo que ha hecho mella en mi corazón. Si vivimos por el Espíritu, andremos también ¿por qué? Por el Espíritu. Si el fruto ya lo conozco, yo tengo que reconocerlo, ¿sí? Y esto es algo de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Conocer los principios básicos del fruto del Espíritu es de vital importancia para nuestra edificación, como para la iglesia. Porque todos nos vamos a mostrar el fruto del Espíritu mutuamente, ¿cierto o no? Edificamos nuestra vida, pero edificamos también a la iglesia. Porque podemos ser ejemplo. Y que todos imiten nuestro ejemplo, nuestra conducta. Y no todo el que conoce el fruto del Espíritu se somete a su cumplimiento. Y si no practicamos el fruto del Espíritu, estamos actuando en contra de Dios. Si no practicamos el fruto del Espíritu, estamos actuando en contra de Dios. Porque entonces el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Si solamente reconocemos que el hacer y llevar a cabo nuestra vida en el fruto del Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú cumples y llevas a cabo el fruto del Espíritu en tu vida, estás haciendo la voluntad de Dios. Una pregunta: ¿por qué entonces, aún conociendo que esto tiene autoridad sobre nuestra forma de vivir, no lo practicamos? Y la respuesta sería: conocemos el fruto del Espíritu porque hemos leído, pero no lo reconocemos en nuestra vida, en nuestra forma de caminar, de proceder, sabiendo que esto nos trae bendición a nuestra vida. ¿Quién se lo sabe de memoria? Creo que la mayoría no lo sabemos de memoria, pero lo estamos llevando a cabo. Creo que las explicaciones que le dio el pastor fueron tan amplias que no tenemos excusa para no hacerlo. Dice Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el proverbio que leímos, dice, Dios nos dice que debemos de reconocer nuestros caminos. ¿Cómo andamos en relación con la palabra? Es confiar en Dios de todo corazón. Solamente puedes caminar en el Espíritu cuando tú confías en Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre conocer y reconocer? Que son cosas diferentes. Reconocer es asegurarse
es examinar, es ver, observar cuidadosamente una instrucción dada. Eso es reconocer. En Proverbios dice, reconoce, el proverbio que acabamos de leer. No dice conoce, sino reconoce. Y reconocer es tener a Dios presente. ¿Sí me voy explicando? Conocer es tener conocimiento, es darle un lugar en nuestra mente. Esto bíblicamente es ser oidores. Cuando yo conozco el fruto del Espíritu, lo único que me convierte es en oidor. Reconocer es detener y observar, de modo que ya lo conocemos y debemos aplicarlo a nuestra vida. Esto bíblicamente es ser hacedores. ¿Qué eres? ¿Oidor porque lo conoces de memoria? ¿O eres hacedor porque lo conoces de memoria y lo llevas a cabo? A mí me cuesta mucho trabajo. No quiere decir que yo ya lo he controlado. Manejar de 12 horas en el taxi no es fácil, hermanos. Pero el fruto del Espíritu tiene que llegar a mi vida. Yo no soy perfecto, ni soy más perfecto que ustedes. Ni lo que estoy diciendo es que yo ya lo llevo mejor que ustedes. Y el fruto del Espíritu no son 9 sugerencias, mis hermanos. Estos permanecen y están presentes en aquellos que conocen y reconocen la manifestación del fruto del Espíritu en su vida. No es una sugerencia lo que Dios nos está dando, el fruto del Espíritu, que son 9 conceptos del fruto del Espíritu. No son sugerencias. Como los 10 mandamientos tampoco son sugerencias. Esto quiere decir que el conocerlo no certifica ni garantiza que los estemos llevando a cabo. Solo es cuando lo reconocemos, obedecemos y nos detenemos cómo está nuestra vida. Por eso les decía, ¿qué calificación nos podríamos poner del 1 al 10? ¿Cómo estamos caminando en el Espíritu? ¿Cómo estamos caminando conforme a toda la descripción que nos dio el pastor sobre el fruto del Espíritu? Porque eso va a ser agradarle a Dios. Eso es convertirnos en ser temerosos de Dios. Solo es cuando lo reconocemos, obedecemos y nos detenemos cómo está nuestra vida. ¿Cómo está mi caminar en relación del Espíritu? Es no apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿sí? Por lo tanto, el fruto es aprenderlo, aplicarlo y obedecerlo. Y esto es someternos al Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a someter al Espíritu Santo? ¿Sí? Cuando lo aprendemos, lo aplicamos y lo obedecemos. Es poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo podemos evaluar nuestro caminar en el Espíritu? En 1 Corintios, primero, antes que todo, ¿cómo podemos evaluar nuestro caminar en el Espíritu? Es, primero, nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Saben cuál es la palabra de la reconciliación? La palabra de Dios, el Evangelio. Jesús vino para relacionar al hombre que se había perdido por causa de su pecado con Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo logró derramando su propia sangre por nuestro perdón y justificación, y logrando de esta forma que naciéramos en la familia de Dios.
Jesucristo fue clavado por cada uno de nosotros. Él dio su vida. Eso es lo que tú vales. Un sacrificio de alguien que no merecía morir, pero murió por ti. Tú eres una persona amada. No te preocupes si la gente te ama o no te ama. Hay alguien que te ama. Por eso dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a sus hombres sus pecados. Jesús vino para relacionarnos con Él, y que nos habíamos perdido por causa de nuestro pecado. Y nuestro Señor Jesucristo lo logró derramando su propia sangre por nuestro perdón y justificación, y logrando de esa forma que naciéramos en la familia de Dios. Segundo, debemos recordar que si no nacemos en la familia de Dios, no podemos caminar en el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer para nacer de nuevo? Primero, antes que todo, es odiar el pecado. Dice en Juan 1:12 al 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales ya no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por su voluntad tú naciste de nuevo. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Eso es lo que hizo Dios. Pero tú tienes que reconocerlo, tienes que creer en Él y saber cuánto te ama. Cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador es una persona renacida. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo es una persona renacida, porque lo recibió en su corazón como su Señor y Salvador de su vida, porque ha reconocido el señorío de Dios en su vida. Y es pasar de muerte espiritual a una vida espiritual. Cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador es una persona renacida. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo es una persona renacida, por cuanto lo recibiste y creíste en su nombre. El resultado del nuevo nacimiento es una nueva creación milagrosa. El resultado del nuevo nacimiento, es una nueva creación milagrosa. Somos una criatura hecha a la misma imagen de Dios en santidad y pureza y amor. ¿Cómo eres creado? A imagen y semejanza de Dios. ¿No te impresiona eso, mi hermano? Dios te ama y tú ya somos a imagen y semejanza de Dios. Tercero, ¿cuál es el propósito del nuevo nacimiento? Es tomar una vieja criatura, pecadora y separada de Dios, y recrearla en una nueva criatura, justa, viva para Dios, y capaz de servirle de todo corazón. ¿Cómo debemos de servirle de todo corazón? Conforme al Espíritu, en fe, mansedumbre, paciencia y dominio propio. Frena tu boca, frena tus impulsos. Dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. Es debido a esa corrupta condición interna
que todos los hombres deben de nacer de nuevo. Es por esa condición de pecado por lo que nosotros debemos de nacer de nuevo. Antes de que pueda entrar en el reino de Dios, sin esto no podemos entrar en el reino de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. Tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Reconocer la condición del corazón. Y en el Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo que nosotros debemos reconocer. Contra ti, Señor. Contra ti hemos pecado, Señor. No importa cuánto se pueda, cuánto se pula una manzana podrida y se le haga parecer buena por fuera, todavía está podrida por dentro. Es así como Dios ve a los hombres que no han nacido de nuevo. Perdón que sea demasiado duro con esta palabra. Pero traten de hacer obras buenas, y no es por obras, es por fe. ¿Sí? Pero imagínense cómo ve Dios. Es muy duro. Para mí, cuando yo lo leí, para mí fue difícil eso, cuando yo estaba preparando esta plática. No tienen ni idea de lo que Dios habla en mi vida en eso. No es conocer la palabra, sino reconocer, caminar conforme a la palabra de nosotros. El nuevo nacimiento es Salmo 51:10. El nuevo nacimiento es Salmo 51:10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es el nuevo nacimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, quita todo. Y no es solo saber, sino reconocer que somos nacidos del Espíritu. Cuando un hombre nace del Espíritu, es su segundo nacimiento. Cualquiera que ha nacido del Espíritu ha pasado de muerte espiritual a una vida espiritual. ¿Cómo es? O sea, yo ya no vivo en mi carne, si vivo en Cristo. Cristo es el que me guía ahora. Ya no me dejo guiar por mi carne, sino me dejo guiar por el Espíritu. ¿Sí? Ha sido librado de la autoridad de las tinieblas. Para que abra, y el propósito de la palabra de la reconciliación que Dios nos ha dado, la palabra de la reconciliación que todo nos ha dado Dios a nosotros, es para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. La palabra de la reconciliación es para que abran sus ojos, que sin Cristo no podemos hacerlo. Si no recibimos a Cristo en nuestro corazón, no nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento es simplemente el quitarle la antigua naturaleza corrupta. Dios nos quita esa naturaleza corrupta. De un corazón de piedra a un corazón de carne. En el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En el Antiguo Testamento Dios prometió
la transformación del nuevo nacimiento. En Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En el Salmo 51:10 dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es lo que nosotros tenemos que decir a diario a Dios. ¿Qué es renueva un espíritu recto dentro de nosotros? El corazón de piedra es la antigua naturaleza. El nuevo corazón el corazón de piedra es la antigua naturaleza. El nuevo corazón es un corazón de carne. Y es el espíritu nuevo, la nueva naturaleza que llega al hombre cuando nace de nuevo. Dios sabe que lo único que cambia nuestra conducta es cambiar nuestro corazón. Si tú no cambias tu corazón, mi hermano, difícilmente vas a agradar a Dios. Dice que Dios no quiere sacrificios ni holocaustos. Lo que quiere Dios es un corazón contristo y humillado delante de Él. Dios sabe que lo único que cambia es eso. Y este cambio interno, lo que ocurre en el nuevo nacimiento, en vez de un corazón de piedra que lucha contra Dios, con rebeldía, desidia, apatía, flojera, se nos ha dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu que está vivo ante Dios y que desea que hagamos su voluntad. Eso es lo que quiere Dios, quitar nuestra rebeldía, quitar nuestra apatía. Y vemos que el nacer de nuevo es un proceso gradual. No es un proceso gradual, sino que el nuevo nacimiento es un trabajo instantáneo del Espíritu. O sea, el nuevo nacimiento no es una situación gradual que va haciendo poco a poco, es inmediata. En el momento que yo recibo a Cristo en mi corazón, creo en Él, en ese momento nazco de nuevo. Y no hay términos medios, mi hermano. O estás en Cristo o estás fuera de Cristo. No podemos caminar con estrabismo espiritual. Y el estrabismo espiritual es un ojo al mundo y un ojo a Dios. O estás o no estás. Recuerda que al tibio Dios lo vomita. La obra que ejecuta el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento no es únicamente instantáneo, sino que también es eterno. Él nos trajo y nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. ¿Qué es lo que te va a hacer nacer de nuevo? La palabra de verdad. Conocerla. El nuevo corazón que recibe el que ha nacido de nuevo es íntegro y eterno, puesto que la semilla que forma ese nuevo corazón es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es eterna. ¿Podemos ser mentirosos? Sí, pero Dios no miente. La palabra de Dios no miente. En 2 de Corintios 4:16 dice, 2 de Corintios 4:16, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. La edad siempre va a determinar un deterioro físico. Lo espiritual determina una renovación y crecimiento.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tengo 71 años. Yo estoy más para allá que para acá. Pero ¿saben qué? Ya no me preocupa mi edad. No me preocupa la edad. Gracias a Dios me ha dado todavía posibilidades de hacer muchas cosas. Porque para mí el vivir es Cristo. Y si muero, es ganancia. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. Porque estoy tratando de ser mejor cada día para Dios. Estoy tratando de llegar al fruto del Espíritu a mi vida. Porque el fruto del Espíritu de mi vida va a ser el reflejo hacia la gente de afuera. Lo que yo haga, yo tengo que ser, yo tengo que impactar. Cada uno de nosotros tenemos que impactar a los de afuera, a mi familia. ¿Sí? Dice, este nuevo corazón es el resultado de la actuación del Espíritu de Dios. ¿Por qué es semejante a Dios? ¿Y cómo somos semejantes a Dios? Es vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo eres? Escogido de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo amado. Qué padre sería, qué hermoso sería, qué bendición sería que Dios te dijera, tú eres mi hijo amado en que tengo complacencia. ¿Por qué no te gustaría? Entonces, dice que somos a semejanza de Dios, vestidos del nuevo hombre y vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios me dio a mí un jalón de orejas con todo lo que estaba yo, que les estoy platicando. En 1 Corintios 9:27, en la Biblia del lenguaje sencillo, dice, el apóstol Pablo dijo que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, bajo control. Esto lo dice en 1 Corintios 9:27. El apóstol Pablo lo dijo, él golpeaba su cuerpo, 1 Corintios 9:27. Y en 1 Corintios 9:27, en la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, al contrario, vivo con mucha disciplina. Vivo con mucha disciplina. Trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otro la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Lo vuelvo a leer. Al contrario, vivo con mucha disciplina. Trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, lo que estoy haciendo ahora a ustedes, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la palabra de la reconciliación. Yo no quiero ser reprobado. Este es mi principal motivo de esta predicación del día de hoy. No quiero que al final Dios me descalifique a mí y tampoco quiero que te descalifique a ti. Y la conclusión a la que quiero llegar son los versículos que si quieren tomar nota. Primera de Juan 1:4.
Primera de Juan 1:4. Dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que acabamos de ver. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, no he dicho nada nuevo, he dicho lo que dice la palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuántas veces no hemos oído esto? Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué debe de ser? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué debe de permanecer en nosotros? El fruto del Espíritu. Caminar en el Espíritu. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, en nosotros, en mí, también vosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Es la forma de permanecer en Dios. Eclesiastés 12:13. El final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y quiero ser sinceros con ustedes, franco con ustedes. No crean que lo que yo platiqué ahorita, yo soy mejor que ustedes. De ninguna manera. Yo me paro en este lugar siempre con la humildad, pidiéndole a Dios que me guíe, pidiéndole a Dios que no merezco estar en este lugar. Pero Dios me lo vive de dones y nos ha escogido. Yo lo hago con agrado, con todo mi corazón. Soy obediente a Dios. Tal vez soy un poquito rollero en esta situación de decir muchas citas, pero lo más importante es que doy las citas porque debemos de buscar en la Biblia lo que estoy diciendo. Que seamos como los de Berea, busquemos. Y si tengo algo mal, díganmelo. Por eso es mi forma. Y quiero cerrar con esto. Filipenses 3:13. Hermanos, y esto yo lo confieso a ustedes. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Oremos. Padre, si hoy hemos reconocido en nuestra evaluación personal sobre cómo vivimos conforme al Espíritu, y siendo sinceros y honestos, y no hemos tenido una calificación aprobada, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, cada día nos redarguya para ser mejores, cada día, Padre. Padre, te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en oración y con el corazón en nuestras manos, para que podamos abrir nuestro entendimiento, para que podamos verte a ti. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos oír tu palabra y escuchar tu mensaje de esperanza. Y abre nuestra boca para dar a conocer tu evangelio, bendito Padre misericordioso, las buenas nuevas de salvación. Abre nuestro corazón, Señor, para que aprendamos a poner por obra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, nuestra fe y fidelidad, mansedumbre y sobre todo el dominio propio, bendito Padre. Y te pedimos en oración por aquellos que no te conocen, que entreguen sus vidas a ti, Señor, para que se haga tu perfecta voluntad en ellos y puedan y quieran nacer de nuevo. Y haznos la clase de obreros que tú quieres que seamos para compartirle tu palabra, Señor. Te pido que seas tú el que dirija nuestras oraciones, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pido, Padre, si hay alguien que venga por primera vez y no haya aceptado a Cristo en su corazón,
Yo te invito a que hagas esta oración. ¿Quién viene por primera vez? ¿No? Entonces, si quieres repetir esta oración, Padre bendito, si lo repetimos todos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que tú seas, Señor, el Señor de mi vida. Yo te pido, Señor, perdón por todo aquello que he hecho consciente e inconscientemente. Te pido, bendito Padre, que me hagas nacer de nuevo, reconociéndote como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.